Les cuento la historia de Ana Bolena. Nació en Inglaterra hacia el año 1501. Ascendió hasta llegar a la corte en el año 1522. Allí conoce a Enrique VIII, que se enamora de ella al instante hasta pedirle matrimonio. Ana sube al trono, ganando poco a poco más poder, lo que despertaba los recelos del monarca. Entonces la relación empezó a deteriorarse. Sus abortos, la imposibilidad de conseguir un hijo varón y sus constantes escarceos con otras doncellas fue empeorando la relación entre ellos. Al final el rey Enrique tomó una decisión. Tenía que deshacerse de ella. Lo haría acusándola de adulterio, por lo que fue ejecutada. La cabeza de Ana rodó por el suelo de la Torre Verde de Londres aquel día. Sin embargo, la historia no acaba aquí. La leyenda cuenta que aún hoy su fantasma, con la cabeza bajo el brazo, vaga por la Torre Verde de Londres, donde fue ajusticiada. Hasta un total de 30.000 apariciones desde que muriera en 1536 han sido reportadas, siempre con el mismo aspecto, su cuerpo fantasmal, decapitado, con la cabeza en los brazos. Ahí estaba Ana Bolena. Sí, los fantasmas son uno de los fenómenos paranormales más extendidos, más reportados y más presentes en nuestra cultura. Pero hoy no los vamos a mirar desde los ojos del fenómeno paranormal, sino de la ciencia, para preguntarnos, ¿tiene algún sentido? ¿Podríamos tener un fantasma en nuestro mundo? ¿Qué dice acaso la física? Pues prepárate, porque viene un especial de Halloween que lo vas a flipar. Venga, papi Santolaya, te lo cuento. Internet está plagado de relatos de fantasmas. Fantasmas por aquí, fantasmas por allá. Son historias que llaman mucho la atención, mezclan el terror con la curiosidad por lo desconocido y la esperanza de una vida eterna. Y esto se puede ver desde muchos ángulos, se puede estudiar para entender el fenómeno. Pero hoy vamos a usar un ángulo muy particular, el que a ti y a mí tanto nos gusta, el ángulo científico. Para con esto preguntarnos, ¿tiene algún sentido físico? Y si es así, ¿de qué podrían estar hechos estos fantasmas? Pues llenos de este espíritu científico. Vamos con ello. ¿Los fantasmas existen o no? Esa es la gran pregunta. Pues empecemos como siempre intentando definir lo que es un fantasma. Un fantasma, según nos cuentan estos relatos, es una especie de presencia no física, no tangible, no interactuante, que contiene la esencia, los recuerdos, el carácter, incluso en algunos casos la apariencia de una persona previamente viva. Quédese con estos datos porque van a ser muy útiles para el estudio que vamos a realizar. Vale, pues sabido todo esto, vamos a analizarlo como lo haría un científico. Pues ante la falta de pruebas o evidencias fuertes al respecto, un científico todo lo que puede hacer es hacer hipótesis que sean compatibles con estas características. Recuerden, hablamos de una presencia que en algunos casos se puede ver, que no interactúa con nada que lo rodea y que mantiene la esencia de la persona en vida. Pues hagamos como un detective que se mueve entre pruebas tratando de ver cuál es la historia más factible. Esto es básicamente el trabajo de un científico. Pues así como primer paso propongo que veamos de todas las posibilidades que podemos descartar. Pues arrancamos en la búsqueda del material. Para ello recurrimos a lo que conocemos sobre la materia. ¿De qué está formada la materia en el universo? Bien, pues la respuesta nos la dio un científico ruso muy peculiar. Nos legó esta tabla de aquí, la famosa tabla periódica de los elementos. En realidad estos elementos, que llamamos átomos, más tarde se vería que no son los constituyentes últimos de la materia. En realidad, podemos partir el átomo y obtener partículas más pequeñas. Son los protones, los neutrones y los electrones. De hecho, hace unas pocas décadas se pudo ver que los protones y neutrones también se podían volver a partir en otras partículas más pequeñas que llamamos quarks. Y además que estas partículas tienen hermanas más pesadas que existen pero no forman materia porque son inestables. Estas partículas con sus hermanas forman lo que se conoce la tabla de constituyentes mínimos de la materia, lo que llamamos el modelo estándar de partículas, con dos familias, los quarks y los leptones, siendo los quarks partículas que se juntan para formar otras partículas, como por ejemplo protones y neutrones, mientras que un leptón es un electrón como sus hermanos, el muón y el tau. ¿Tenemos algo en esta tabla que pueda formar parte de la materia de un fantasma? Pues la respuesta simple es no. Estas partículas interaccionan con las que les rodean y también con la luz, por lo que cualquier sustancia hecha por estas partículas será vista y además será tangible. Por lo tanto, hay que descartarlo, no nos sirve. Primer fail, los fantasmas no pueden estar formados por estas partículas del modelo estándar. Pero no nos desesperamos y seguimos con nuestra investigación porque el universo es más rico, mucho más rico que todo esto. De hecho, si sabes algo de física, podrías decir, esta tabla no está completa, y tienes razón, eso es correcto, faltan los neutrinos, una partícula hermana del electrón pero sin carga y sin masa, y que existen tres copias o variedades, formando una familia de tres partículas. ¡Wow! Esto es muy interesante, porque es una partícula que cumple con dos cosas importantes que exigimos una partícula para ser la materia fantasma. Que no sea visible, recuerda, y que no interactúe con la materia ordinaria. Y el neutrino lo cumple, es una partícula fantasmal. Entonces, ¿lo tenemos? ¿Lo hemos conseguido? Pues no tan rápido, calma, porque los neutrinos tienen dos problemas. El primero es que no interactúan con la materia ordinaria, pero en realidad no interactúan con nada, ni siquiera consigo mismo. De manera que no se pueden juntar neutrinos uno sobre otro para formar estructuras, para formar algo más complejo, como por ejemplo un cuerpo. El otro problema es que apenas estas partículas tienen masa,
si es que definitivamente se ve que la tienen, por lo que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En suma, que no nos sirven los neutrinos, que hay que descartarlos, hay que seguir buscando. ¿Y qué más tenemos el modelo estándar, el modelo de la física de partículas? Pues si lo recuerdas bien, aún falta por explorar una columna, una que hemos omitido, la de los bosones, como el fotón, el gluón o los bosones electrodébiles, que son partículas transmisoras de fuerzas y no forman materia, así que tampoco nos sirven, pero no tan rápido, porque el fotón nos puede dar una idea. ¿Y si al morir no generamos un cuerpo de materia tangible, sino que de alguna forma nuestra esencia, nuestros recuerdos, pensamientos, la mala hostia que tenemos por la mañana antes de tomar el café, todo esto, quede aquí, en este mundo, pero no de forma física, material, sino en forma de energía? Bien, esto suena interesantísimo porque cumple con el primer requisito. Sabemos que la energía, aunque es un concepto extraño, existe, pero no es tangible. Tú no puedes tocar energía cinética, pues como los fantasmas. Por otro lado, tiene un aspecto muy bueno. Sin ser tangible, la energía sí interactúa con la materia, porque puede manifestarse un ser de energía de alguna manera, puede interactuar, además de poder haber recibido recuerdos y pensamientos en el paso de la vida a la muerte. Esa transformación de materia en energía podría llevar información, esos famosos recuerdos. Entonces, ¿serán acaso los fantasmas seres de pura energía? De nuevo, una vez pasamos del análisis superficial, nos encontramos con serios problemas. La energía es una forma simple de existencia en el universo. ¿Cómo puede entonces formar pensamientos que requieren de estructuras complejas? Sí, como por ejemplo para moverse, para hablar, para aparecer impreso en fotografías o vídeos. La energía no se ve y carece de la estructura mecánica para producir eventos de baja entropía, como son sonidos reconocibles e inteligibles. Y ya ni hablar de cómo hace para no caer por peso al centro de la Tierra. Pero hay un problema aún mayor, que además es muy interesante. ¿Cómo haría esta energía para no disiparse? Todos conocemos el segundo principio de la termodinámica, ese que proclama que la entropía siempre crece. Y sin entrar en definir la entropía una vez más, solo hagamos notar lo que este principio establece, que al universo no le gusta la funcionalidad, la estructura. Así que cualquier fuente de energía, pues ya sea cinética, potencial, tenderá a convertirse en la más simple y homogénea de todas. La más dispersa que existe es el calor. Y esto es un gran problema, porque sea como sea que esta energía se encuentre ahí, localizada, el universo, por medio de la entropía, buscará la forma de disgregarla y reducirla a calor, haciendo que pierda lo que sea que lo mantiene en su estado particular, con los recuerdos y la esencia de esa persona. Claro, tú dirás, pues hay muchas formas de energía estable que no son calor, y eso se consigue. Sí, eso es cierto. De alguna forma se puede invertir este segundo principio de la termodinámica, lo que ocurre por ejemplo dentro de una nevera, o en un ordenador, o sin ir más lejos, en ti, en un ser vivo. Pero esto siempre ocurre a costa de otro fenómeno que cede su energía. Es decir, un fantasma de pura energía va a requerir de una fuente de energía externa, como un motor de combustión o energía nuclear, que esté generando energía y muy alta entropía para no dispersarse. ¿Te imaginas un fantasma ahí con un cable, un motorcito detrás para evitar que su energía se disipe por el espacio? Eso daría verdaderamente mucho miedo. Pero por encima de todo, si un fantasma es una forma de energía, teniendo en cuenta que sabemos muy bien lo que es la energía y cómo fluye, debería poder medirse. Es más, al interaccionar debería dejar rastro de su existencia, debería tener mecanismos de interacción, como los que se estudian en el modelo estándar, con su bosón mediador y sus constantes de acoplo. Y desde luego que todo esto debería dejar algún rastro en los detectores de partículas. ¿Cómo es que nunca se ha observado ningún tipo de fuerza fantasmal? ¿O la presencia de algún tipo nuevo de energía? No, ni las colisiones más potentes que el ser humano ha podido realizar, como en el LHC, o observando las estrellas o los objetos del cosmos. Nunca se ha visto nada parecido. Esto nos deja ante una única conclusión: no existe tal forma de energía, hay que descartarlo. Y con esto terminamos el modelo estándar de partículas, es decir, la tabla periódica que existe actualmente según la física moderna. ¿Pero acaso esto es el fin? ¿Hemos perdido toda esperanza? Pues no, porque vamos a explorar posibilidades fuera de este modelo estándar. Algo legítimo, porque sabemos que este modelo estándar no es la palabra última sobre el funcionamiento del cosmos. Sabemos que es incompleto, que no es correcto del todo, así que tiene que haber algo más. Y este algo más quizás nos da alguna esperanza para encontrar ahí un resquicio donde quepa un fantasma. Pues aquí hay varias posibilidades, dentro de la física más especulativa, que es física, recuerden, no confirmada en todos los casos. Una opción es que existan dimensiones paralelas, dimensiones más allá de las que nosotros somos capaces de percibir. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones del espacio: arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás. ¿Podría haber acaso más dimensiones? La respuesta es sí. De hecho, es una propuesta que hace una teoría muy famosa, la teoría de cuerdas, según la cual habría muchas dimensiones en el universo. Entonces, según esta posibilidad, ¿acaso un fantasma puede vivir en otra dimensión y es capaz de alguna forma de manifestarse en nuestras dimensiones físicas del espacio? Esto, por desgracia, presenta serios problemas con la física. Diferentes medidas de física descartan que vivamos en un mundo de más dimensiones de las que percibimos. Las fuerzas en nuestro universo se comportan como si viviéramos en un mundo de 3 dimensiones, no más. La única posibilidad, el único resquicio que hay a todo esto es que estas dimensiones sean muy pequeñas.
tan pequeñas que no podamos sentirlas y que además estén enrolladas sobre sí mismas. Esto es lo que propone la famosa teoría de cuerdas. Una dimensión pequeña, muy pequeña, más que una partícula, y que además está enrollada, podría existir, pero no ofrece muchas posibilidades de existencia para un fantasma. Creo que estamos de acuerdo en este punto, ¿verdad? Pues entonces lo dejamos como descartado. ¿Quizá entonces universos paralelos? Pues esto es una idea propuesta por muchas teorías. Por ejemplo, la inflación caótica eterna, la interpretación de los múltiples mundos de la teoría cuántica o la misma teoría de cuerdas, que suponen la existencia de espacios físicos desconectados de nosotros. Algo que tampoco se ha confirmado, pero que tampoco está completamente descartado. ¿Podría ser? Pues desde luego que sí. Muchos científicos trabajan en este tipo de ideas que forman parte de teorías muy serias. Algún día, según proponen, podríamos quizás ver las huellas de otros universos en el CMB. Quizás. Pero de existir un ser que viva en un universo paralelo, ¿podría generar el fenómeno que conocemos acaso como un fantasma? La respuesta es no. Los universos paralelos se consideran espacios ajenos a nuestro universo sin ningún tipo de interacción. Si hubiera otro ser en otro universo, pues no tendría ninguna forma de ejercer ningún efecto físico en el nuestro. No podría, por tanto, manifestarse de ninguna manera. Es cierto que algunas teorías presuponen universos paralelos donde se filtra la gravedad, pero esta es una fuerza muy débil y no puede dar cuenta de ninguno de los fenómenos fantasmales. Así que también tenemos que descartarlo. Agotados, porque parece que perdemos todo tipo de esperanzas. Así nos hallamos, hasta que llega la última idea. Una idea muy loca. Pero ustedes saben que a mí me gustan las ideas locas, mucho. Y la física necesita ideas locas, así que vamos a abordarla. Entonces, atentos. ¿Y si los fantasmas están hechos de materia oscura? Claro, si tú sabes algo de física, te echarás rápidamente las manos a la cabeza. ¿Cómo va a ser así? La materia oscura es un tipo de materia descubierta por el ser humano, pero que no ha sido descubierta, o sea, no tanto. Es decir, a ver, que me estoy liando. Que bueno, que está ahí, se siente gravitacionalmente, pero no se ve, es decir, pesa porque tiene masa, genera gravedad, pero no se ve porque no, tiene fotón, que me lío. Bueno, en fin, ¿qué es la materia oscura? Pues para verlo, miren este tarro de aquí, está lleno de bolitas. ¿Y cuánto pesa este tarro? Te podrías preguntar. Pues hay dos formas de responder a esta pregunta. Una es pesar el tarro y ya, pero tenemos una más. Tomar una bolita, pesarla, contar cuántas bolitas hay, multiplicar ambas cantidades y a esto le sumamos el peso del tarro. Si despreciamos el peso del aire, ahí lo tenemos. Vale, pues tenemos dos formas de pesar el tarro de bolitas. Ahora, por lógica, deberían dar lo mismo, ¿verdad? Si pesas de una forma y otra, deberías dar exactamente igual. Pues amigos y amigas, esto no es lo que pasa con las galaxias. Se puede pesar una galaxia viendo su materia visible y otra de forma directa, pesándola tal cual. Pues en casi todas las galaxias estudiadas hasta el momento, estas dos masas no coinciden. Pesa más cuando lo pesas a golpe, hasta un 80% más. Una posible explicación a este fenómeno es que en la galaxia hay cosas que no vemos y que pesan mucho. A esas cosas que no vemos y pesan mucho es a lo que se le ha llamado materia oscura. Un nombre que, si nos ponemos muy rigurosos, muy precisos, es un nombre verdaderamente horrible, porque esa materia oscura no es oscura. En realidad es materia transparente. Algo es oscuro porque absorbe toda la luz. Sin embargo, la materia oscura no es así. La luz no es que la absorba, es que la traspasa, no interacciona con ella. Es materia, por lo tanto, transparente. Pero bueno, la vamos a llamar materia oscura porque es su nombre. Pero entonces, la gran cuestión, ¿de qué está hecha la materia oscura? Pues la respuesta actual es que no se sabe. Es una gran incógnita, un misterio del cosmos. Pero se presentan diferentes posibilidades. Nuevas partículas para dar cuenta de esta materia oscura, como los axiones o las partículas supersimétricas. Partículas, de nuevo, que no están en el modelo estándar, porque no se han descubierto. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Un fantasma podría estar hecho de esta materia transparente? ¿De estos axiones? ¿De estas partículas supersimétricas? ¿La materia oscura? Por un lado sí, pinta bien, no interacciona con la materia corriente, por lo que atravesaría, por ejemplo, las paredes, y como también no interacciona con la luz, no se le podría ver. Y además, no sabemos la masa que tiene una partícula de materia oscura, pero bien podría ser tan ligera que de alguna forma pues flote y no caiga hacia el centro de la Tierra. Pero de nuevo se presenta un obstáculo similar al de los neutrinos. La materia oscura, como no interacciona con nada, ni siquiera consigo mismo, no forma estructuras, es una partícula simple. ¿Cómo va a dar lugar entonces a seres complejos, pensantes, como los espíritus y los fantasmas? De nuevo parece que estamos ante un callejón sin salida, pero una idea llega a nuestro rescate. Una interesante propuesta científica de una física muy conocida, de la que yo soy muy fan. La famosa y muy reconocida física de partículas y cosmóloga estadounidense Lisa Randall. Lisa argumenta en varios papers que imaginar la materia oscura como un único tipo de partícula simple
Es una especie de chauvinismo científico. No interaccionar con la luz no es algo tan extraño o difícil de imaginar. Nosotros, desde nuestro antropocentrismo, estamos muy acostumbrados a que la luz sea la reina de nuestra existencia. Vemos, y es una cosa bastante espectacular de nuestra realidad. Pero nada obliga a que sea siempre así. Perfectamente podría haber materia de muy variada naturaleza que no interactúe con los fotones y no pasaría absolutamente nada. Suena natural si lo piensas bien. Entonces, ¿por qué tiene que haber un solo tipo de materia oscura y no toda una familia de partículas? Como una especie de modelo estándar, una tabla periódica de materia oscura. Es más, con fuerzas oscuras que unan estas partículas y no afecten a la materia ordinaria. Serían como fotones oscuros. En este caso se podría formar una tabla periódica paralela, formada solo por partículas oscuras. En ese caso, en este mismo espacio físico, es decir, aquí, y sin apenas interacción con nosotros, solo con la gravedad, podría haber seres creados de materia oscura que tengan una vida paralela tal cual la tenemos nosotros. Claro, la materia sólida que nosotros tocamos está hecha casi completamente de vacío, lo que permite la coexistencia de dos mundos paralelos que apenas interactúen. Claro que para ellos los oscuros seríamos nosotros. Ellos vivirían una vida normal y corriente, pues como la de cualquier ser de nuestro planeta. Muy bien, esto parece interesante y se parece mucho a lo que estamos buscando. Así que ahí tenemos una propuesta. Estos seres intangibles, los fantasmas, podrían estar formados por materia oscura compleja, interactuante, que diera lugar a estructuras que permitieran comportamientos complejos, comportamientos elevados como el pensamiento, el razonamiento o la inteligencia, para el que la tenga. Pero esta tesis, si la miras con cuidado, plantea dificultades por diferentes motivos. El principal, hemos buscado un tipo de materia que no interactúe en absoluto para así justificar su existencia intangible, y esto está correcto. Pero queremos un ser que tenga recuerdos, que tenga memoria y que los herede de su existencia como materia en nuestro mundo. Y aquí viene la dificultad. ¿Cómo se transfieren esos recuerdos, esas vivencias del ser de materia ordinaria al ser fantasmal de materia oscura si no hay interacción entre estos dos mundos? Sí, los recuerdos están aquí, integrados en forma de conexiones neuronales entre los átomos y moléculas de nuestro cerebro. Para transferir esos pensamientos y esos recuerdos se requiere un fenómeno físico entre dos mundos desconectados físicamente. Difícil, ¿no? Y este es solo el primer escollo, porque hay más. Si al morir pasamos de nuestra vida corpórea a la vida fantasmal de materia oscura, entonces requiere de un proceso de conversión de materia en energía y energía en materia oscura, un fenómeno demasiado complejo y sobre el que no se conoce mecanismo físico viable. Nuestros cuerpos al morir deberían de alguna forma absolutamente fuera de lo que podemos imaginar con la física en la mano, producir algún tipo de interacción de la forma materia-materia para dar lugar a materia oscura, conservando la energía y permitiendo esta transición al mundo oscuro, algo absolutamente inimaginable. Y ya no hablemos de cómo podría llegar a verse en fotografías o emitir sonidos. Si no interacciona con la materia ordinaria no podría oírse ni verse de ninguna manera por ningún reflejo o cámara fotográfica. O por ejemplo, ¿cómo se mueven? ¿Has pensado en algo así? Así que a pesar de nuestra ilusión y el esfuerzo que hemos dedicado, también hay que descartar esta hipótesis. Bueno, pues vamos avanzando. Parece ser que no hay ninguna forma sencilla de acomodar estas creencias dentro del mundo material, ni con la física actual, ni con física hipotética. Pero ¿y si nos movemos al plano espiritual? Una posible respuesta es que al vivir una experiencia fantasmal estamos de alguna forma interactuando con el alma de un ser previamente vivo. ¿Algún sentido físico por aquí? Pues esta dualidad cuerpo-mente viene de los tiempos de Descartes, una mentalidad que tuvo éxito durante mucho tiempo, pero que nuevamente es susceptible de todo tipo de crítica, en particular al producir el mismo efecto que en el caso de la materia oscura. Si separas ambos mundos, cuerpo y alma, ¿cómo explicas la manera en que interactúan? Así que por lo pronto, y muy a pesar de todos los fans del mundo fantasmal y los espectros, las cosas son como son, y la física es tajante al respecto. No hay forma de acomodar estas visiones dentro del reino conocido por nosotros, dentro de cómo funciona el mundo siguiendo las leyes de la física y las teorías del universo. ¿Será acaso algo que va más allá? Pues no lo sabemos. Esto es algo que quizás a uno de ustedes le toca descubrir. Así que como siempre digo al final de mis vídeos, tened mucho al coco y estudia, quizás seas tú el próximo Albert Einstein o el próximo Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratillas.